Bueno, muchas gracias a todos. Dar un poco las gracias, sobre todo a Región de Murcia, por el apoyo, el Instituto también de Fomento de Murcia y al Colegio de Ingenieros, que gracias también al network de este ecosistema, pues nos habéis permitido poder hacer todas estas visitas durante el día de hoy. O sea que muchas gracias a todos. Y hoy quería, en estos 35 minutos que tenemos juntos, primero daros las gracias por encontrar un hueco en el día a día, que vamos todos corriendo, aquí te pillo, aquí te mato, y hablar un poco sobre ser sede del talento en este mundo tan incierto. Y voy a hablar un poco de los porqués. ¿Por qué es incierto? ¿Por qué estamos viviendo incertidumbre? ¿Por qué se está acelerando? ¿Cuáles son las 5 fuerzas que de alguna manera están interconectadas en esta aceleración? Y espero sinceramente que sea útil y que permita el que podamos tener pues, un diálogo, una conversación. Yo tengo la fortuna de haber acompañado a Atlas Tecnológico desde el principio como colaborador. Conozco a Pablo desde hace muchísimos años, le considero buen amigo y creo que es admirable lo que estáis construyendo, lo que estamos construyendo entre todos juntos, ¿no? Estáis hablando sobre todo. Pablo me estuvo persiguiendo para que pudiera venir al de Barcelona, pero como vivo fuera, pues me ha costado encajarlo, pero finalmente he logrado poder venir hoy y poder compartir un poco esta presentación con vosotros. Cualquier cosa luego hablamos y seguimos dialogando. Bueno, quiero hablar un poco de 3 cosas. La primera, ¿qué pinto aquí? Os voy a contar un poquito una introducción. Estamos, entre otras cosas, ayudando, por ejemplo, también a Atlas Tecnológico a identificar cómo poder evolucionar un poco esta experiencia de cliente, esta experiencia de usuario que estamos experimentando todos también. Es un lujazo, sinceramente, poder estar trabajando con el equipo de Atlas en esto. Os voy a contar un poco a qué nos dedicamos y de dónde vengo. Lo voy a hacer muy rápido y luego voy a meterme más de lleno en lo que os comentaba un poco de aceleración de esta incertidumbre. Tiendo a hablar muy rápido, así que disculparme, pero es lo que hay. Y en 35 minutos quiero cubrir mucho contenido que espero que sea, como os decía, relevante. Y por último, fenomenal lo del tema de la incertidumbre, las 5 fuerzas, pero ¿y esto a mí cómo me impacta y cómo puedo tener herramientas que podamos utilizar en la decisión un poco del día a día con equipos, entre departamentos, en nuestras distintas empresas? Os voy a compartir aquí muy humildemente cosas que estamos utilizando un poco, que cambian un poco la mentalidad y herramientas que yo creo que son prácticas que pueden ayudaros también en el día a día. Una pequeña introducción. Llevo, entre pitos y flautas, ya más de 20 años fuera de España, ciudadano americano, además de español. Y sinceramente llevo más de 20 años explorando el mundo. No tengo muy claro cuándo voy a volver, pero sé que volveré a España. Mañana viajo a San Francisco para que os hagáis una idea y pasado mañana otra vez de vuelta a Nueva York. Con lo cual, el punto de vista que voy a compartir con vosotros, entender lo que es de un español medio guiri, que lleva muchos años fuera, y permitirme algunas licencias de cómo veo el mundo. Yo vengo de 2 familias, como todo el mundo en esta sala. Vengo además de 2 familias industriales. Una era industria de vidrio, se llamaba Giralt Laporta, fundada por mi bisabuelo hace muchos años, y la otra eran los Altos Hornos de Vizcaya, o sea, cristal y acero. Muy relevante un poco todo lo que estamos hablando. Por otra parte, mi abuelo decidió no seguir el negocio familiar, era muy creativo y se dedicó a la pintura, con lo cual tuve un poco esa pasión un poco por el mundo de la empresa y la parte un poco más creativa desde que nací. Estudié en Estados Unidos la carrera de empresariales en Babson College y justo viví el momento en el que Internet nacía, con lo cual el tercer eje, además de empresa y la parte creativa, me enamoré de la tecnología y las posibilidades que tenía. Y he dedicado, sinceramente, mi vida y lo que me quede de ella precisamente a esa intersección. Monté el primer departamento digital de UNICEF, por ejemplo, en España, el primer departamento digital de Coca-Cola con todos los proyectos digitales y de innovación en Coca-Cola. Aquellos que os acordaréis del movimiento Coca-Cola con el tema de los PIN codes, los códigos alfanuméricos debajo de los tapones y tal, todo eso que se suponía que no se podía hacer, pues demostramos que se podía. Posteriormente, en servicios multimedia con Telefónica, lanzamos el iPhone, en fin, todo lo que venía. Y con 37 años, siendo director en Telefónica, decidí irme a estudiar un máster de diseño industrial en California, en la mejor universidad que hay, que se llama Art Center College of Design, con la potra de que me cogieron. Cogían a 11 cada año. Fui el primer español que cogieron y cuando me gradué, el decano me dijo:
joder, tenía una imagen de los españoles que erais vagos y que dormíais siestas y la verdad es que he flipado contigo. Hice la tesis sobre el futuro del sector energético en el hogar, bastante relevante hoy en día, y sistemas de iluminación inteligente que aprendían del comportamiento de las personas, de manera que tenías ahorro energético y todavía no estaban las criptomonedas, pero hablábamos ya de tokenización un poco en el que podías tener intercambio, por ejemplo, de esa energía con familia, con amigos y con conocidos. Bueno, no os voy a dar la chapa sobre eso. No volví a Telefónica, me fui sponsorizado por Telefónica y becado por Art Center College of Design y la típica historia cursi, decidí montar Propellant con otros socios en California, en San Francisco, hace 12 años y hemos abierto también aquí en España y en otras partes del mundo. Y bueno, por eso os cuento un poco lo que os voy a contar hoy. Sobre Propellant, para que me ubiquéis, somos una empresa global de estrategia, diseño e ingeniería y básicamente ayudamos a las empresas a transformarse y crecer. Entendemos que el crecimiento es la consecuencia de la transformación digital, transformación cultural y la transformación de sostenibilidad. Nos dedicamos a cosas realmente que era ese equipo multidisciplinar que habíamos querido tener en Coca-Cola y Telefónica, pero que sinceramente no me dejaban tenerlo porque siempre me decían que esos perfiles tenían que estar en distintos sitios. Pues hemos montado ese equipo multidisciplinar de estrategas que vienen de consultoría, que vienen del cliente, muy fuertes en la parte de estrategia, diseño industrial, diseño de experiencia de usuario, la parte también de arquitectura y también la parte de mecatrónica y de software development, ¿vale? No nos quedamos en el PowerPoint, como os decía, traemos este tipo de cosas a la vida y como muchos de vosotros, cuando hablamos de prototipación, hablamos de cagarla continuamente. Al final, esto de lo que se trata es de ir creando, con todos los fracasos de prototipos que estás haciendo, crear una librería de posibilidades que para el próximo proyecto, la próxima aventura en la que te estás metiendo realmente con un cliente, puedes conectar todas las cosas que has ido aprendiendo. Tenemos el privilegio de estar trabajando con empresas muy potentes alrededor del mundo. Los principales verticales, yo os diría sobre todo que son los dos primeros, que es todo lo que tiene que ver con consumidor y retail y la parte un poco de grupos industriales, pero trabajamos mucho con servicios financieros, la parte, lógicamente, después del COVID, health and wellness y la parte de movilidad y de ciudades. Cosas interesantes que hemos estado haciendo para que nos conozcáis también un poco de cosas que hemos oído en la vida. Home Doctor, que rompe esa brecha un poco en la parte rural, por ejemplo, de tener videoconferencia, por ejemplo, con una enfermera, con un médico, etcétera. Plataformas de educación y, por ejemplo, con Nokia, el Moonshot Factory que tienen, que se llama Nokia Bell Labs, que está en San Francisco, hemos hecho un dispositivo para medir la salud, por ejemplo, del océano con ellos. Este es el equipo que está trabajando en poner 4G con el proyecto de Artemis con la NASA, por ejemplo, en la Luna, ¿vale? Entonces, bueno, son proyectos que hemos traído a la vida, que están impactando realmente en la vida de las personas y que es la razón por la que existimos y venimos todos los días a trabajar juntos como equipo. Bien, vamos a entrar un poco en el tema que os decía, sobre todo el tema de la incertidumbre. Yo creo que aquí hay 5 áreas ahora mismo que están afectando sobre todo un poco a esta incertidumbre y cómo está acelerando. La primera es todo lo que tiene que ver con factores económicos. Aquí os voy a hablar un poquito más de todo el tema de las tarifas, todo lo que está ocurriendo con el tema de los tipos de interés, el tema del impacto en supply chain. Tecnológicamente está claro el tema de la IA y el tema de ciberseguridad, voy a cubrir también un poco esto. La parte un poco más social me voy a intentar centrar más que nada por el tema del tiempo y voy a acelerar sobre todo en esta parte más. Es la parte intergeneracional, o sea, la generación X, la generación ahora mismo millennial, los centennials y la nueva que viene, que son los alfa. Lo que quieren en la vida, lo que buscan lógicamente sus puestos de trabajo es muy distinto y esto genera realmente unos grandes retos, sobre todo desde el punto de vista de upskilling y de manera de cómo se desarrolla el talento entre las organizaciones. Voy a hablaros también un poco de la parte geopolítica. Ha estado también la comida plagada un poco de esta conversación. Yo creo que realmente hay mucho ahí que voy a compartir también un poco, pero rápido. Pero la parte final es el tema un poco medioambiental. Y la parte un poco más de medioambiental voy a hablar más de lo que son soluciones de clima. No me voy a meter en la parte política del tema de la sostenibilidad. Creo que hay que ir más allá del propósito corporativo y más allá, sinceramente, del reporting, ¿vale? Sino de cómo se coge la cadena de suministro y cómo la cadena de suministro informa realmente el pipeline de innovación. Voy a hablar un poquito también de eso. En resumen, esto, os adelanto que hay 3 grandes retos ahora mismo para todas las organizaciones en base a esta incertidumbre. Son 3 grandes retos, pero también 3 grandísimas oportunidades. La primera es cómo anticipamos el cambio. La segunda es cómo escalamos realmente la innovación, ir más allá del corto plazo. O sea, qué hacemos en el medio y en el largo plazo. Contra el mundo anglosajón, este es el mayor reto que tenemos sinceramente en España. Yo diría, me atrevo a decir que en Europa. Y el último es cuál es el gap de ejecución. Ese mindset de test and learn, ¿no? De estar realmente iterando y testando realmente experimentos, etcétera. Yo creo que es algo que del mundo anglosajón tenemos que aprender y no os quiero ni contar de China. Me meto un poco más en materia. Mis slides, como veis, son bastante sencillos. A ver, la movida que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿no?
Me pregunta todo el mundo, pero bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Y digo, bueno, lo que está pasando es una negociación de máximos que están realmente, ¿no?, lo que se llama técnicas de anclaje. Donald Trump forzando un poco las negociaciones con todos los países alrededor del mundo, pero realmente la movida es esta, que es la que os quiero trasladar. Deuda, ahora mismo Estados Unidos está acumulando casi 36,2 trillones de dólares, ¿vale? El interés que tiene que estar pagando, para que os hagáis una idea, es casi de $1 trillón. Estamos hablando que en el 2026 del 2025 vamos a tener que pagar en Estados Unidos por intereses más de $1 trillón de los intereses acumulados, ¿vale? Os preguntaréis, bueno, pero con todo lo que está ocurriendo con el tema de las tarifas, ¿cuánto va a contribuir eso al agujero que hay ahora mismo de deuda? Bueno, pues estamos hablando de que en el 2025 estamos hablando entre 120 y 190 billones, 2026 entre 220 y 260 billones. O sea, esto. ¿Por qué Donald Trump está ahora mismo recortando presupuestos por todos lados y tal? Y con esto no estoy metiéndome en temas de política. Lo que os quiero decir es que, como pasa con cualquier gestor en cualquier empresa, daba igual el presidente que llegaba, otra cosa es el cómo negocia y esto. Pero daba igual, el presidente que llegara a Estados Unidos tenía que coger, como cualquier gestor en la empresa, cortar OPEX, cortar CAPEX, hiring freeze, travel freeze y lo que haga falta. Y por eso se empezó a traer a gente como, por ejemplo, Elon Musk con el tema de Dutch. Pero claro, la movida es que cuando se metió en el tema de los presupuestos de defensa, para que os pongáis un poco en el tema de deuda, estamos hablando de más de $1 trillón que vamos a tener que pagar en intereses el año que viene. Los dos programas más grandes que hay en Estados Unidos son el de defensa, que son 850, y el de healthcare, que son Medicare, 839. O sea, ya estamos hablando de que hay que pagar más intereses que los programas más grandes que hay en Estados Unidos. Esta realmente es la gran movida que hay ahora mismo. Bien, si pasamos al tema de las tasas de interés y la presión que está haciendo Donald Trump, aunque se trajo en la primera legislatura a Powell y está diciendo que si le voy a echar, no le voy a echar y tal, la gran movida es que, bueno, pues el tema de las tarifas, si la inflación está subiendo, que estamos hablando de que en agosto ya era 2,9, ha subido de julio, que era 2,7, pues se está hablando de si va a haber o no va a haber una recesión en la segunda mitad del 2026. Dependerá. ¿De qué va a depender? De si realmente el boom que está habiendo con el tema de inteligencia artificial sigue para adelante. ¿Habrá burbuja? Seguro. ¿Habrá un ajuste? Seguro. Pero no va a desaparecer. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que el tema de la IA, como pasó con el tema de Internet, viene para quedarse. Otra cosa es que haya un ajuste. Puede ser, sí, seguramente. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, el tema de los cortes, ha habido uno el 15 de septiembre, se está hablando si para final de año va a haber 2 cortes más y habrá 3 cortes de tipos de interés en Estados Unidos. Parece que sí, pero depende del tema de la inflación. ¿Cuál es el gran drama, de todas maneras, de todo esto? Yo creo que el gran drama es este, que es de lo que la gente no está hablando. O sea, estamos hablando de que ahora mismo las 10 empresas más grandes del S&P 500, estamos hablando de que en el 2010 representaban 19% y ahora ya es más del doble, es 38,7%. Esta concentración es un riesgo del carajo, ¿vale? También estamos viendo, como todos los que invertimos en bolsa, o sea, el tema de diversificación aquí, cuidado. Pero también lo que estamos viendo es que está habiendo una concentración de riqueza en lo que son los billonarios de 3 pares de narices. El 1% de lo que es toda la riqueza de Estados Unidos, fijaros lo que era, estamos hablando de un 22,8% y ahora mismo es un 30,8% en estos billonarios, que cada vez tienen más poder. Con lo cual, realmente, Estados Unidos lo que pasa es que te empiezas a meter en un mundo en el que casi es una oligarquía. Ya no es tanta democracia. Unos les llaman neoliberalismo. Es un poco la situación en la que estamos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, pues la consecuencia es la capacidad de ahorro de las familias, desde el punto de vista de clase media, está cayendo, ha caído un 60%. Sobre todo desde 1974, crisis del petróleo. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, la capacidad también un poco adquisitiva de las familias en Estados Unidos, también la clase media cayendo a tope. ¿Por qué es esto y por qué se está concentrando en la riqueza? Pues muy sencillo, porque los salarios no están subiendo al mismo ritmo que el coste de las cosas. Ese es el gap. ¿Y qué se están llevando a la diferencia? Los de ahí arriba, sobre todo las empresas tecnológicas. Si hablamos, por ejemplo, de cuál es la consecuencia que esas dos cosas van a tener, por ejemplo, en la cadena de suministro, pues las reacciones que está teniendo todo el mundo es, oye, el tema de nearshoring, el tema de retaliation, que es la respuesta, lógicamente, a tú me subes la tarifa, pues yo te voy a poner tarifas también. Todo lo que está ocurriendo con el tema de componentes y el riesgo, lógicamente, de cuellos de botella en puertos. Daba una charla el viernes pasado, por ejemplo, a todos los empleados de Prosegur. Pues, joder, desde el punto de vista, por ejemplo, de seguridad, si tienes las mercancías medio paradas y mucho más tiempo en tránsito en lo que son puertos y en lo que son aeropuertos, pues os podéis imaginar que realmente ahí, desde el punto de vista de riesgo, de robos y de pérdidas, etcétera, pues va a ser muchísimo más elevado. Os pongo 2 ejemplos que me parecen brutales.
¿Cuántos países tocan los componentes, por ejemplo, para la fabricación de un iPhone? Más de 43. Imaginaros el carajal con la estructura de tarifas que tenemos ahora mismo, ¿no? en negociación. Si hablamos de General Motors en la parte de automoción, que muchos de los que formáis parte también de Atlas lo vivís, son 20-30 países para la construcción, por ejemplo, de un coche de General Motors. Más del 30% se vende fuera, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues 3 cosas. Desde el punto de vista de CAPEX y desde el punto de vista de retorno de la inversión, es un reto del carajo. La primera es los retrasos. La segunda es todo el tema, por ejemplo, de cambiar la producción. General Motors está rediseñando toda su cadena de suministro, para que sea mucho más local, lógicamente, dentro de Estados Unidos. Pero eso es un carajal, lleva tiempo y tienes que hacer todo tipo de renegociaciones. Y, por último, el rediseño de muchos de los componentes e incluso intentar simplificar para tener, lógicamente, defender el margen de beneficio que inicialmente se tenía, por ejemplo, para ese vehículo. Hablamos de tecnología también. Cuando estamos hablando de tecnología, pues estamos hablando de que hay una grandísima batalla, como veis aquí arriba, entre Estados Unidos y China. La gran batalla, empecemos a hablar de datos. Estados Unidos, esos porqués que os decía, ¿no? 17,5% de todos los datos que se generan en el mundo. China ya representa el 27,8% de todos los datos. Joder. Dices, bueno, pero es que no solo es la movida de datos. Es que es un tema de computación, es un tema de talento, es un tema de dinero, es un tema de recursos y es un tema de modelo abierto o cerrado, por ejemplo, con todo el tema de los LLMs. Ahí veis el logo de DeepSeek, que estudiaron en Estados Unidos. Luego hablaremos un poco de eso. Y el tema sobre todo de energía. Energía. Esto sabemos que es la gran batalla que hay ahora mismo, pero os lo voy a poner en dimensiones, como la parte de la economía, ¿vale? China está añadiendo a su red eléctrica cada 18 meses la capacidad de producción de todo Estados Unidos. ¿Cómo? Construyendo 20 plantas nucleares, volviendo otra vez a plantas térmicas basadas, por ejemplo, en carbón y además metiéndose también en renovables a saco. Por ponerlo en un contexto, Stargate, que es el data center más grande que se está construyendo en el mundo en Texas, donde ha entrado OpenAI, donde está, por ejemplo, la gente de SoftBank, donde ha entrado también la gente de Oracle, ¿no? Estamos hablando de 25 gigavatios. Por ponerlo en contexto, una planta nuclear genera 1 gigavatio. O sea, necesitan 25 plantas nucleares para alimentar el monstruo que están metiendo ahora mismo. Hay 3 fases por las que está pasando Estados Unidos. La primera es, tienen que eficientar, lógicamente, en los próximos 3-5 años, sobre todo, toda la red actual, para poder tener, por ejemplo, toda esta proliferación de data centers para subir la capacidad de computación, y es la estrategia de competitividad contra China, porque tienen muchísimo más capital riesgo que China. Con lo cual están apostando a ese modelo, multiplicar la capacidad de computación. La segunda fase va a ser el tema de turbinas para el tema de gas natural, generación también de electricidad, y el tercero es todo el tema de las plantas nucleares, que van a tardar por toda la parte regulatoria que os podéis imaginar en todos los estados, pues bastante más tiempo. Estamos hablando también de todo el tema de Agentic AI o el tema de AGI, el gran debate, si el AGI, qué es AGI o qué no es AGI, etcétera. Darío Amodei, a mí me parece bastante interesante, es que lo que estamos ahora mismo es en una evolución de lo que eran features hacia casos de uso y concretamente hacia el tema de workflows. Él calcula que en los próximos 3-6 meses el 90% de toda la programación de Anthropic va a estar hecho por inteligencia artificial. Le estaba comentando a algunos de los participantes en la comida y hace un par de semanas estuve en el Climate Week en Nueva York, donde vivo. Y me invitó uno de los clientes, que es MSCI. Es un spin-off de Morgan Stanley, compite con el S&P 500 y con Bloomberg. Es un índice, ¿vale? Y allí estaban en una de las mesas redondas, pues BlackRock, Pantheon, o sea, todos los pedazos de animales. Y era muy interesante el oírles cómo estaban utilizando, por ejemplo, el tema de GenAI. Como sabéis, Wall Street es el que empieza realmente con todo el tema de los algoritmos y todo el tema de Machine Learning, todo el tema de los black boxes, etc. Lo que estaban compartiendo era como ciencia ficción oírles. O sea, tienen steering committees en los que los agentes de distintos departamentos y distintas áreas de riesgo toman decisiones, asisten a las reuniones, negocian entre ellos y luego hacen recomendaciones, porque lógicamente siempre que tiene que haber un humano in the loop, como dicen ellos, para tener responsabilidad de cara a la estrategia de inversión, por ejemplo, de sus clientes. Pero esto de agentes en steering committees, esto ya lo están utilizando a fecha de hoy. Con lo cual, el impacto que va a tener, no voy a empezar a ver si son cuántas cifras o tal, pero esto nos va a afectar a todos, o sea, está clarísimo. Sobre todo en el tema, por ejemplo, de entry-level jobs, o sea, gente más joven que se está incorporando a las empresas, yo creo que esto va a tener un impacto brutal. El otro gran tema del que os quería hablar también, que me parece muy interesante, es la intersección un poco de la IA
y la parte un poco de robótica, porque estamos hablando mucho del tema de la IA, pero cuando hablamos un poco de lo que estábamos comentando con el tema de China, cuidado con esto. Es interesante porque se está limitando, por ejemplo, los últimos chips de los GPUs de última generación, por ejemplo, hacia China, pero si veis el annual report de NVIDIA, más del 47% de los revenues de NVIDIA vienen de China. Eso sí, los circulan a través de Camboya, a través de Singapur, a través de Vietnam, pero no ves en Camboya y en Vietnam que haya nuevos TikToks en el mundo, ¿no? Con lo cual está claro que acaban en China. Lo otro que está ocurriendo también es que, si veis un poco al CEO de NVIDIA, a Jensen, que es muy interesante, dice que las 3 grandes oportunidades ahora mismo de crecimiento para NVIDIA y para el mundo son 3. La primera es todo lo que tiene que ver con robotaxis, ya estamos viendo a Tesla cómo está acelerando, pero también a Zoox con todo lo que está haciendo, por ejemplo, también Amazon, estamos viendo, por supuesto, a Baidu y a Didi también en China, estamos, por supuesto, con Google, con Waymo, etcétera. También muy interesante todo el tema de drones, que habla aéreos, terrestres y también, lógicamente, marítimos, y que habéis visto, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, cómo los marítimos han cepillado la flota, por ejemplo, rusa, y luego la parte del robot humanoide como factor de forma, porque hemos construido el mundo a nuestra imagen y semejanza, y lógicamente el factor de forma de un robot humanoide pues probablemente sea el que más casos de uso se le pueda realmente sacar. Y están yendo ahí a toda velocidad. ¿Qué es interesante de toda esta historia? Vuelvo al tema de los datos, que era con lo que he empezado este slide. El 65% de las empresas en el S&P 500 tienen más del 90% de los datos desestructurados. O sea, si no tienes los datos estructurados, ¿cómo le vas a sacar realmente partido al tema de la IA? Esto le pasa a muchísimas empresas. Todos estamos hablando aquí de la IA y tal, la robótica, no sé qué. Joder, como tengas los datos estructurados, apague, vámonos. Solo un 10%. Entonces, esto realmente hay que mejorarlo a saco en todas las empresas. Lo otro que está ocurriendo, que a mí me parece realmente grave, es que China realmente tiene 6, 8 años ahora mismo de ventaja por delante en todo lo que estamos hablando de integración de IA con robótica. O sea, hablaba con el CEO, por ejemplo, de Prosegur y me decía, vengo realmente apelotado de China por primera vez. Y le digo, ¿a qué te refieres? Y dice, es que es la primera vez que he visto realmente que eran todo dark factories. Dark factories es que no hay personas y que estaba absolutamente la luz apagada. Brutal, ¿no? O por lo menos hoy hemos visto, no sé, en Estrella de Levante hemos visto que había 2 personas en la planta, todo lo demás estaba robotizado, porque aquí no tienen ni esas 2 personas. Estamos viendo también que si analizamos otra vez lo de la cadena de suministro, estamos hablando de que tienen más de 20 años por detrás. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, Spot de Boston Dynamics cuesta unos $75.000, pero es que ahora mismo Unitree te los está vendiendo por 2.700. Esto está generando 2 crisis, una de confianza en el que el 57% del contenido está generado ya por inteligencia artificial en Internet. Y bueno, es una gran oportunidad porque al final la gente va a querer realmente un punto de vista de empresas y de garantizar que hay gente detrás de esas empresas dando un punto de vista sobre el mundo y sobre las cosas. Pero lo otro también es que va a generar una crisis de propósito, que es qué hago con mi vida, en un momento en el que de repente pues tienes cada vez mayor esa época de abundancia, como le llama, por ejemplo, Elon Musk, etcétera, pero que la realidad es que ¿qué hacemos? ¿Nos vamos todos a plantar tomates y patatas al campo? A mí me encanta el campo, no tengo ningún problema, pero que es un poco una pregunta de propósito, a lo Viktor Frankl, ¿no?, en el libro de El hombre en búsqueda de sentido, ¿no? Este es el nuevo robot R1 que habréis visto también de Unitree, $5.900, y esto es ahora mismo en Amazon, que te puedes comprar este robot cuadrípedo para que te lo manden en un par de semanas directamente a casa. Ya tengo varios amigos que lo tienen y que están jugando con él y programando y tal. Han tenido también un tema reputacional, que si tiene un backdoor Unitree y tal, han tenido una movida bastante seria. En el tema de ciberseguridad, lo que estamos viendo es todas las empresas están muy preocupadas por el tema del uso de GenAI, y no os quiero ni contar lo que va a ser con el tema de Agentic AI en cuanto al tema de los ataques. Por ponerlo un poco en dimensiones, 75% de crecimiento en el 2024 desde el 2023. Estamos hablando de 1,7 billones de ataques que han tenido éxito en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 1.351 millones de personas impactados. Y estamos hablando de que la media son 4,9 millones de dólares, que es un auténtico dineral. Hay empresas que están naciendo, como pueda ser, por ejemplo, Relaya Quest, que ha estado levantando más de 500 millones de dólares, por ejemplo, con todo el tema de Agentic AI aplicado al tema de ciberseguridad. Y estamos viendo empresas como Palantir, que desde el IPO se han revalorizado un 1.700%, que tienes a Peter Thiel metido por detrás, y ahora os cuento un poco porque eso me parece también relevante. En cuanto a social, lo que os decía al principio, me voy a centrar simplemente en esta, que me parece un animal, o sea, un elefante en la habitación bastante grande, que es el tema del reto intergeneracional.
Aquí, como veis, estamos viendo que la media de emprendedores exitosos está subiendo a 45 años. El año pasado era 42. Esto es un estudio que hace Harvard con la revista Forbes y con el MIT. Estamos viendo también que estábamos viendo del MIT, por ejemplo, el informe de GNI, que decía que el 95%, por ejemplo, de los experimentos que se han estado haciendo y pilotos en las empresas no están dando el retorno de la inversión que era necesario, por 3 razones. Si os leéis el informe, la primera es el gap de aprendizaje, o sea, el tema de formación es muy importante. Hay un tema también de las métricas, o un tema de change management, claramente. Hay un tema de que las métricas que se están midiendo no son las acertadas. Y hay un tema también de cortoplacismo, que es uno de los grandes retos que estamos viendo también en todas las organizaciones. Estamos viendo también que nunca ha habido tantos trabajadores de más de 55 años, y esto cada vez va a más. Estamos viendo también que cada una de las generaciones que os comentaba, lo que buscan en la vida y lo que buscan realmente en el trabajo es distinto. 2 cosas interesantes de esto. La primera, nuestra generación, la generación X, muchos de los que estamos aquí, 55% comunicábamos que queríamos emprender. Las otras 2 generaciones, los millennials y los centennials, decae 36 y 29%. ¿Qué quieren ser? Quieren ser creadores de contenidos, youtubers, gamers e influencers. Nosotros queríamos ser futbolistas. Para los 3 minutos dabas 2 patadas al balón y te das cuenta que eras un paquete y que no te ibas a dedicar realmente al fútbol profesionalmente, ¿no? Lo otro que es interesante es que la generación ahora mismo alfa, 76%, quieren realmente emprender. Es la generación que comunica con mayor interés de emprendimiento, es como una reacción contra la generación, por ejemplo, Z, probablemente porque han visto todo el tema del móvil, la relación con las redes sociales y todo esto de una manera a lo mejor como más natural y no le dan tanta importancia y no aspiran a ser como sus hermanos mayores un creador de contenido porque piensan que es una gilipollez. No sé qué hay aquí, pero aquí hay algo que es súper interesante y que realmente da como mucho optimismo. Lo otro que está ocurriendo es, en los estudios que están haciendo, por ejemplo, de atención, la capacidad de atención está cayendo. Nosotros tenemos una capacidad de 15 segundos, los millennials de 12, los centennials de 8 y, sin embargo, los alfa de 5 segundos. 5 segundos, joder, lo del tema de lo del instant gratification y el cortoplacismo y tal, esto es tela, lo que viene, ¿vale? Lo otro es que es interesante como, por ejemplo, empresas, os doy ideas, ¿no? Fortnite, por ejemplo, que sabéis que es un pedazo de juego que están ahí todos metidos y tal, que te sueltan en una isla y tienes que hay 100 jugadores y estás todos ahí matándose unos a otros y tal. Lo que ocurría es que con los años tenías auténticos profesionales de juego de Fortnite y si tú te pones a jugar a Fortnite hoy, pues claro, te machacan, tío, entonces empiezas a frustrarte, entonces no sigues jugando a Fortnite. Entonces lo que han empezado ha sido a meter jugadores que están realmente por detrás con inteligencia artificial que te ayudan a entrenarte y a mejorar tus capacidades. Esto que ocurre ahora mismo en el tema de los videojuegos es una grandísima oportunidad, por ejemplo, dentro de nuestras empresas. Porque realmente esto te está yendo a tanta velocidad que sobre todo los que tenemos más años, yo tengo 52, te empieza a costar realmente seguir un poco en la movida de y esto, cuáles son los casos de uso y cómo lo aplico en mi día a día, etcétera y tal, y cómo te ayuda un poco la inteligencia artificial a acompañarte en ese aprendizaje. Y aquí me meto más en la parte geopolítica. Se ha hablado mucho hoy en la comida. Os voy a contar algunas cosas que me parecían un poco relevantes. La primera es, independientemente de todo esto, que ya hemos cubierto un poco, China, como sabéis, tiene ahora mismo el récord Guinness del número de drones que están volando y que crean de repente pues un dragón y cosas en el aire como animaciones. Bueno, inventaron los fuegos artificiales y ahora mismo están con el tema de lo de los drones. Son 11.787, casi 12.000 ya. Pero ¿qué es importante de esta historia? Lo que es importante es esto. DJI, un dron que están ahora mismo utilizando tanto los rusos como los ucranianos en la guerra de Ucrania, cuesta $135. Hay una cosa que se llama en defensa el kill to loss ratio, que es, vale, si cuesta 135 y un tanque Abraham MK1 cuesta 4,3 millones, tengo 32.000 drones para cargarme un solo tanque, por el mismo coste del tanque. Pero es que un F-35 cuesta 109 millones de dólares, son 807.000 drones. Un F-47, que es el nuevo fighter, son 2,2 millones de drones. O sea, las reglas un poco de guerra en las que nos estamos metiendo están realmente ahora mismo cambiando. Por eso también todo el tema de presupuestos de defensa de la OTAN y todo el mundo se quiere armar con el tema de drones y tal. Va a ocurrir 3 cosas. La primera es, todos los países vamos a tener que construir cadenas de suministro y tener drones, nos guste o no nos guste, propios o vamos a tener que comprárselos al vecino o a Estados Unidos. Lo segundo que va a ocurrir es que cuando tengamos todos drones, entonces vamos a tener que tener plataformas de inteligencia artificial
en las que podamos realmente simular cuáles son los escenarios de ataque del otro. Y eso se llama deterrence. El deterrence es no me interesa meterme en un conflicto porque no puedo predecir dónde me van a atizar primero. Y entonces, como está todo el mundo armado, como ocurrió con el tema de lo de las cabezas nucleares, pues todo el mundo parado porque sabes que como alguien dé al botón, la liamos y esto se acaba. Pues lo mismo está ocurriendo ahora mismo con el tema de los drones. Este señor, que es Palmer Luckey, que es el CEO de Anduril, es el que vendió Oculus, para aquellos que no le conozcáis, a Facebook. Duró 2 años porque metió pasta en la primera campaña de Donald Trump y le echaron, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí le veis un poco cómo está disrumpiendo realmente la industria de defensa. Es que no está basado en un modelo de contractor. Estados Unidos funciona en el que el gobierno, el Pentágono, te coge y te dice, oye, tengo una necesidad de esto, y entonces los contractors, que son 5 que manejan gran parte del presupuesto, se ponen a desarrollar, por ejemplo, esos productos. Y les interesa realmente comerse el calendario porque les siguen pagando después de no haber cumplido los plazos. Este señor es distinto. Dice, yo asumo el R&D, y eso que os contaba, el tema de Palantir, Peter Thiel, uno de los principales inversores también en Facebook en su día, fundador e inversor también de Palantir, está detrás, por ejemplo, de Anduril. Y el modelo es de producto, es el Apple realmente de la industria de defensa. Ellos asumen el coste de R&D, desarrollan los productos y cuando los tienen ready, como veis, por ejemplo, aquí el submarino dron, han vendido 20 y tantos de estos al gobierno australiano para defender los mares contra China. ¿Qué es interesante de esto? Lo que es interesante es el planteamiento de plataforma, le llaman Anduril Lattice. O sea, es como lo que hizo Apple con el tema del iOS, en el que tienes todos los dispositivos que enganchan directamente con esa plataforma de inteligencia artificial. O sea, es hardware, software, sobre todo la parte de inteligencia y los modelos predictivos. Y ya aquí voy a acelerar, que no me queda mucho tiempo. En la parte un poco medioambiental, lo que os decía sobre todo es, yo creo que donde está yendo ahora mismo todas las industrias, más allá del tema del propósito corporativo y más allá de la parte un poco de greenwashing, porque no vale todo, no puedes ir a una gasolinera y que ponga cuidamos del planeta, es como, hombre, ¿vale? ¿Dónde está el límite? ¿Vale? Yo creo que estamos yendo hacia un tema de soluciones climáticas y cuál es el riesgo y cuál es el retorno de la inversión. Lo que os decía antes, yo creo que la gran oportunidad es cuál es la cadena de suministro y desde la cadena de suministro cómo informo realmente el pipeline de innovación de la empresa. Esto que os pongo aquí, por ejemplo, es de nuestro cliente, se llama Geospatial, lo podéis ver en Internet, es de MSCI, y veis un poco este tipo de herramientas que tienes en el que tú tienes todo tu portfolio de inversión alrededor del mundo, por ejemplo, como Family Office o como gran empresa, y ves, por ejemplo, si el clima sube 2 grados o si va a subir 2 centímetros, por ejemplo, los océanos, cómo están interrelacionados, por ejemplo, todos los assets que tienes en tu portfolio y cómo va a estar impactado, ¿vale? Y aquí me meto ya en la parte final un poco de la presentación, simplemente como aprendizajes, ¿no? Las herramientas que hablábamos. ¿Cómo anticipar cambio? ¿Vale? Que es un poco todo este tema de, oye, el tema de tendencias, todo lo que está ocurriendo en esas 5 fuerzas, cómo se conectan y tal. Hombre, pues no es fácil, pero no puedes tomar las decisiones solo por las posibilidades que tiene, por ejemplo, solo la bolita del tema de tecnología. Está todo integrado, ¿vale? La segunda es cómo escalamos la innovación, que ahora voy a compartir un poco con vosotros, ir más allá del corto plazo. Y la tercera, ese execution gap, que es el tema este de test and learn. Y, oye, pues iteras o lo tienes que matar o realmente lo escalas, ¿no? Lo primero, que es un poco cómo anticipar el cambio, lo que nos sirve mucho, por ejemplo, con todos los proyectos con los clientes, es primero definir el porqué. ¿Dónde quieres llegar? A 10, 15 años. No nos hagamos trampas al solitario de, oye, el business plan del año que viene. No, no, no. A 10, 15 años. Desde el hoy no intentemos ir, oye, y el business plan del año que viene desde aquí hacia el futuro, porque entonces es incremental y cualquier competidor que esté pensando realmente en el medio y largo plazo te va a adelantar y te va a dar collejas por todas partes. Con lo cual, primero, definir realmente esa visión estratégica. Segundo, cómo llegar hasta ahí, que es romperlo en lonchas, por ejemplo, imaginaos si son de 10 años, pues las puedes romper en lonchas de 3 años, imagínate. Y lo siguiente es pensar por dónde vas a empezar. Esto te abre realmente un diálogo muy interesante, que se empiezas a priorizar qué productos, qué servicios, ¿no? A nivel de corto, medio y largo plazo, productos, servicios, nuevos modelos de negocio, incluso experiencias de cliente, tanto a nivel B2B como a nivel de consumidor, por ejemplo, B2C. Lo siguiente es esta herramienta que me parece espectacular para escalar, la segunda gran oportunidad que nos funciona mucho. Esto, el mérito es de Sergey Brin, ¿vale? Uno de los 2 fundadores de Google. Creó un modelo matemático básicamente para demostrar por qué las empresas se iban al carajo. O sea, por qué un Kodak, por qué un Blockbuster, por qué este tipo de empresas se acaban yendo al carajo. Y la explicación es muy sencilla. Hay que tener 3 capas de la cebolla. 70% del core, en el caso de Google, por ejemplo, es el buscador. 20% adyacente, donde tienes, por ejemplo, no solo lo que tú desarrollas, como pueda ser un Gmail, sino también tener las adquisiciones, como puede ser, por ejemplo, un YouTube.
pero también la parte un poco del 10% disruptivo, ¿no? El 10% disruptivo es donde empezó hace 10 años, por ejemplo, Waymo, y fijaros lo que está ocurriendo ahora mismo con Waymo, que se está llevando la tostada en el tema de coches, por ejemplo, de robotaxis, y también aquí empezó Calico, California Life Company. Entonces, el objetivo es que esta parte, que es más a largo plazo, empieza a conectarse como servicio adyacente y acaba conectándose con el tiempo también con el core. Como ocurrió, por ejemplo, con Google Maps. Cuando empezaron Google Maps aquí, ¿os acordáis que estaban escaneando todo el mundo? Pensábamos, toda esta gente se les ha ido la olla. Y fijaros que ahora mismo es core del negocio directamente, ¿no? Entonces, cualquier competidor que esté haciendo eso, pues te va a adelantar, porque si tú la tendencia del agujero negro es que el 100% esté ahí en el core. Y estamos tomando cada vez decisiones más cortoplacistas en este trimestre. Ya ni siquiera en el año, sino en el último trimestre. Si el último trimestre ha sido bueno, entonces decimos, oye, ¿ha sido malo? Pues entonces, oye, hay que cortar hiring freeze, travel freeze, vamos a cortar OPEX, vamos a cortar CAPEX, vamos a revisar todo el business plan otra vez. Entonces estamos todo el rato pegando volantazos, por ejemplo, en el coche de rallies. Perfecto. Y la otra, que es la de ejecución, ya acabando, es, os pongo aquí, esto compartiré la presentación, con lo cual lo tenéis un poco realmente a mano. Me he tirado un poco a la piscina con el equipo de que cada una de estas, cuáles son un poco las cosas que realmente habría que considerar, que me parece muy relevante también un poco para el diálogo dentro de cada una de nuestras empresas, cuáles son las acciones a considerar y, por otro lado, lo que nosotros llamamos un poco las palancas del diseño, que son qué cosas dentro de cada una de estas 5 bolas deberíamos estar considerando, por ejemplo, dentro de nuestras empresas con nuestros equipos, que es un poco la parte esta del poder del diseño, que es un poco el mensaje que os quiero trasladar, ¿no? No voy a cubrir cada una de ellas porque es que podríamos estar aquí horas, pero me parece que es una hoja de ruta desde el punto de vista un poco como de brújula interesante. Y cuando hablamos de brújula, esto por acabar, yo creo que China está claramente intentando competir en escala, velocidad y sobre todo en coste. Estados Unidos está claramente intentando competir en lo que se llama imaginación, que básicamente es el tema de Human Centered Design en la parte de innovación, la capacidad de computación, porque quieren multiplicar por 10 la capacidad de computación para multiplicar por 2 la inteligencia versus China. Y por último, la parte un poco de la velocidad que tienen de capital riesgo, que realmente eso China no lo tiene tan así. Europa, estamos ahora mismo intentando competir más desde el punto de vista un poco más de confianza en cuanto a ética, regulación y propósito, lo que es un poco más la parte humanista de la empresa, talento y sobre todo la parte un poco también de transformación desde el punto de vista un poco de sostenibilidad y lo que se llama innovación más de sistema, pues desde el punto de vista de circularidad y otra serie de cosas que a lo mejor el resto del mundo, pues a lo mejor ahora mismo no le están dando tanto interés. Esto sí sirve un poco como brújula desde el punto de vista de Human Centered Design, lo que os pongo aquí, ¿no? Cómo puedes tomar decisiones desde el punto de vista de capital, desde el punto de vista de policy, ¿no? De regulación, desde el punto de vista de inteligencia artificial y capacidad de computación, desde el punto de vista de talento, y tomas decisiones si quieres escalar, si quieres ganar en velocidad, si quieres más en la parte de imaginación o en la parte de resiliencia, y ver un poco esa brújula, cómo podéis navegar algunas de esas decisiones, por lo menos que estas variables las tengáis en los diálogos estratégicos de los planes y de las revisiones de qué matáis, qué no matáis, o qué iteráis o qué empujáis de alguna manera también para adelante. Nada más, espero que sea útil, ahí tenéis mi email, si queréis seguir también el diálogo, yo estaré por aquí un par de horas más y me tengo que ir corriendo luego que mañana vuelo a San Francisco muy temprano. Pero muchísimas gracias por el tiempo, espero que sea útil y seguimos con el Collaborate. Muchas gracias.